Bueno, vamos rápidamente a la segunda parte de la explicación de los silogismos. Vamos a revisar ahora la forma del silogismo. Ya revisamos lo que es la materia próxima y la materia remota, recordando que la que más vamos a trabajar para ordenar los silogismos es la materia remota, aquella que tiene que ver con los tres términos que conforman el silogismo. En el caso de la forma del silogismo es revisar las reglas que constituyen la validez de los silogismos, más allá de si son verdaderos o falsos, que estén construidos de manera correcta, ¿no? Recuerden que verdad y falsedad es un tema, correcto o incorrecto es otro tema. En este caso las reglas me permiten justo para esto último, validar que sean correctos o no los silogismos. Y hay 4 reglas para los términos y hay 4 reglas para las proposiciones. Son las siguientes, las dejo un rato, las dejo unos segundos en pantalla para que las vean y ahorita vamos a ir revisando cada una de ellas. Bueno, las primeras 4 reglas, las reglas de los términos. La primera es sencillísima, ¿no? 3 son solamente los términos que aparecen en un silogismo, ¿sí? Recuerden que el término medio, volcanes y volcanes, aparece las 2 veces en mi premisa, en este ejemplo, ¿sí? Y luego tenemos montañas, que aparece en mi premisa mayor y además como predicado de mi conclusión, y géiseres, que aparece como sujeto de mi conclusión y a su vez aparece como parte de mi premisa menor. Entonces tenemos volcanes como un término, montañas como un segundo término y géiseres como 3 términos. Tenemos entonces esta primera regla. Si aparece un término más, entonces está mal, ¿no? Recuerdan el ejemplo del tema de verdadero y correcto del café. El ropero es café, el café está caliente, por lo tanto el ropero está caliente. Teníamos 4 términos porque confundíamos el concepto de café en las oraciones. En una era un sustantivo y en la otra era un predicado, y entonces teníamos 2 términos diferentes. Luego, la segunda regla: no hay término con mayor extensión en la conclusión que en las premisas. En este caso, un ejemplo de cómo tendríamos un término con mayor extensión en la conclusión. Aquí tenemos un silogismo bien armado. Un ejemplo de utilizando estos mismos conceptos de un silogismo que no esté bien armado sería que, por ejemplo, viviente fuera parte del predicado en mi conclusión, ¿sí? Si yo predico algo de viviente, entonces estoy predicando algo mayor a los vegetales y al concepto hombre, ¿sí? Viviente es el conjunto mayor que aglutina a los otros 2 conceptos. Y en este caso, al estar como predicado, no hay mayor problema, porque es un elemento que me sirve para predicar de este concepto que es menor, en este caso un subconjunto del concepto viviente. La regla número 3, el término medio jamás pasa a la conclusión. Ya lo hemos revisado en los ejemplos del video anterior y en otros ejemplos del razonamiento. Pues tenemos para este caso mamíferos, que aparece como parte de mi premisa mayor, y mamíferos como parte de mi premisa menor. En este caso no aparece en mi conclusión. Si apareciera en mi conclusión mamíferos, ya estaría mal mi silogismo, ¿de acuerdo? Recuerden que estos dos digamos que es el enlace, el término medio es el enlace, y al ser el enlace se suprime a sí mismo. Y la regla número 4 de los términos es que el término medio por lo menos una vez debe ser universal. Para esto hay que recordar la clasificación de los conceptos que revisamos en el primer periodo: universales, particulares, singulares y colectivos, recordando que universales se refiere a aquel tipo de concepto que incluye a una totalidad de miembros de la especie. En este caso, seres humanos, que es mi término medio, por lo menos una vez es universal, ¿sí? En el caso de la primera premisa. En las otras 4 reglas, las reglas de las proposiciones, la quinta regla nos dice que si tenemos 2 premisas que sean negaciones o juicios negativos, ya sea
ninguno es, alguno no es, o un singular, por ejemplo, Jorge no es. En el caso que tú tengas negaciones, ya sea singulares, particulares o universales, tú vas a tener, si tienes, perdón, dos negaciones, no puedes obtener absolutamente nada. En este caso tenemos ningún delfín es pez, la ballena no es delfín, por lo cual yo no puedo predicar absolutamente nada. Pudiera haber aquí alguna confusión y entonces podrían ustedes decir, a ver, si tú dices que ningún delfín es pez y que la ballena no es un delfín, entonces la ballena no es pez. Pero no, por más que pareciera que se puede armar eso, no podemos predicarlo porque de dos negaciones jamás, absolutamente, se sigue nada más que la reafirmación de las mismas negaciones que yo ya dije. La regla número 6, dos premisas afirmativas no dan lugar a una conclusión negativa. En este ejemplo, es un ejemplo incorrecto dado que estamos incumpliendo la regla. Si yo digo que todos los futbolistas son atletas y que algunos atletas son mexicanos, lo que podría predicar es, en todo caso, que algunos mexicanos son futbolistas. ¿De acuerdo? No puedo predicar una negación de ello, aunque la afirmación pudiera implicar la negación, ¿sí? En este caso tengo dos afirmaciones, son, en ambos casos, el verbo ser nos dice que está predicando una afirmación de la premisa 1 y 2 y no puedo llegar a una enunciación negativa. La siguiente regla, la regla 7, me dice que de particulares algunos, no puedo obtener ninguna conclusión. Recuerden que cuando estamos con particulares, tenemos en todo caso razonamientos de corte inductivo y hay que hacer memoria y recordar que el silogismo es un razonamiento de índole deductiva, ¿de acuerdo? Entonces aquí no podemos obtener absolutamente ninguna conclusión nueva más que reafirmar las dos enunciaciones anteriores. Y finalmente, la regla número 8 que nos dice que sirve la parte más débil, es decir, si aparece un ningún, debe de aparecer una negación. Si aparece algunos en las premisas, debe de aparecer algunos en la conclusión. ¿De acuerdo? La parte más débil va en este orden, ya lo había, lo refuerzo, perdón. Tenemos primero universales afirmativos, es lo más fuerte. Después sigue particulares afirmativos, ¿sí? Como parte débil. Luego sigue universales negativos y luego particulares negativos. Ese es el orden, digamos, de mayor a menor fortaleza. Si yo tengo ningún héroe es cobarde y algunos soldados son cobardes, tengo dos elementos débiles, la particularidad y la negación. Entonces, tanto la negación como la particularidad deben formar parte de mi conclusión. Y si ustedes revisan, forman parte de este ejercicio. ¿De acuerdo? Bueno, después, entonces, para tener nosotros un silogismo correcto, basta con que se cumplan todas mis reglas, ¿sí? La validez o invalidez están en virtud de las reglas. La verdad o la falsedad va a depender de que cumplan o no una correlación con la realidad que escapa de nuestros sentidos o con la realidad que escapa al ser humano, ¿de acuerdo? Si yo, por ejemplo, digo que la Tierra es una estrella, es una falsedad. Pero aún con este enunciado yo puedo hacer un silogismo correcto, ¿de acuerdo? Puedo decir que todas las estrellas son fugaces, por decir algo, y también eso es una falsedad. Y luego puedo decir que la Tierra es una estrella, por lo tanto la Tierra es fugaz. Si se fijan, es todo falso, pero está construido de manera correcta porque cumple todas mis reglas. Hay tres términos, esos tres términos son el mayor, el menor y el medio, aparecen en mi ejemplo. Hay una enunciación que es universal, sigue la regla de la parte más débil. La parte más débil es el planeta Tierra, que luego aparece como particular también en la conclusión. De dos afirmaciones sigue la conclusión afirmativa, y así podemos ir desmenuzando este ejemplo, ¿de acuerdo? Bien. Después van a tener ustedes que resolver esta actividad, la actividad número 30. Ustedes simplemente ponen en la parte de abajo qué regla se está incumpliendo y por qué. Habrá algún ejemplo que pueda tener dos reglas,
que incumple, habrá ejemplos que nada más tengan uno. ¿De acuerdo? Por mi parte es todo para este video.